Sociedad Bíblica Trinitaria. Tengo 40 minutos para hablar sobre los 5 puntos del calvinismo, 3 de las 5 zonas y sobre el orden de salvación. Oren conmigo. Hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? En breve, la respuesta es Jesucristo. Amén. Vamos a destapar más el por qué. ¿Quién de ustedes sabe dónde en la palabra de Dios se anuncia por primera vez el Evangelio? ¿Fue en Isaías? No. Génesis. ¿Fue en Salmos? No, alguien ya lo dijo. Génesis. Fue en Génesis. Fue en Génesis 3:15. Si tienen su Biblia, ábrenlo a Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios pronuncia el Evangelio después de la caída de Adán, Eva y la humanidad. Esta pronunciación los teólogos lo llaman el protoevangelio. Es un palabra latín. Dios pronuncia guerra entre Satanás y con el pueblo de Dios. Hay una guerra entre el pueblo de Dios y Satanás, entre la simiente espiritual y el simiente del enemigo de toda la raza humana. De la simiente de la mujer, que últimamente es Jesucristo, con la humanidad que no sirve a Cristo. La próxima proclamación del Evangelio se ve con Noé, pero de manera de un ejemplo. Dios salva no todo el mundo, sino aquellos que Él desea mostrar misericordia. ¿Se recuerdan de Noé, con la arca, el diluvio? ¿Cuántos fueron salvos? Dice luego en la palabra de Dios, Él anuncia el Evangelio otra vez a Abraham. Dice Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto hiciste a mi voz. Allí Dios está anunciando el Evangelio. Ese es un anuncio del Evangelio. Aquí no voy a ir en mucho detalle, ya que vamos a prestar más atención a Abraham en mi lectura de mañana sobre la teología del pacto. Pero quiero que miren la conexión aquí con Génesis 3. Y para ver esa conexión se tiene que ver Gálatas 3:16 sobre esta proclamación a Abraham. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Génesis 3 y de 22 se trata del Redentor Jesucristo. El primer punto será la condición del género humano. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han dicho la frase siguiente a otros? Cristo salva. ¿Cuántos de ustedes han dicho? ¿Y cuántos a los que les han dicho eso te han replicado diciéndote de qué? Cuando dices Cristo salva, nunca te han dicho de qué. Ellos deberían, porque la frase Cristo salva es incompleta y mal entendida hoy en día. ¿De qué nos salva Cristo? ¿De Satanás? ¿Parte? ¿De nuestros pecados? Sí. ¿De ir al infierno? En parte. ¿De qué nos salva Cristo?
¿De qué nos salva? Cristo. Nos salva de la ira de Dios merecida que mora sobre nosotros. Nos salva de la ira de Dios que merecemos como seres humanos. ¿Por qué está el género humano bajo la ira de Dios? Ahora vamos a la fundación de la miseria de la humanidad desde Adán y Eva de regreso a Génesis. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios, Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos en verso 6, Adán y Eva comen del árbol cual Dios les había prohibido. Fueron tentados por Satanás, pero ellos pecaron contra Dios, no por la tentación de Satanás, porque ellos quisieron. Y en ese momento cayó el género humano. Cuando Adán comió de esa fruta, cada ser humano que iba a vivir en sus lomos cayó en pecado. ¿Por qué? Porque Adán estaba representando al género humano, y su prueba era para bien o para mal hacia la humanidad. Su primer pecado también fue contado hacia nosotros, como nos enseña en Romanos 5, verso 7. Y dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva? Ellos trataron de cubrir el pecado según la sabiduría de Dios. Es lo que resume en verso 7. No lo estoy leyendo, lo estoy enseñando. Aquí está el primer intento del hombre. Cuando el hombre cosió hojas, él trató de salvarse. Él trató de cubrir su pecado. Él trató de esconderse de Dios. Él trató de cubrir su propio pecado según su sabiduría. ¿Y qué usó él? Él usó vegetación para cubrir su pecado. Verso 8, en el momento que oyeron la voz de Dios, se escondieron. Ya el hombre estaba alejado de Dios y con pena de estar en su presencia por su pecado. Hermanos, cuando pecamos, que nosotros, siendo cristianos, a veces nos escondemos de Dios en vez de ir en oración hacia Él. Luego, después de hablar con los tres, Dios declara el evangelio. Luego vamos al verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Oyeron eso bien? ¿De dónde vinieron esas túnicas de pieles? No tan solo declaró el evangelio en Génesis 3:15, pero Dios hizo el primer sacrificio sangriente para redimir a Adán y Eva. Dios mismo, no Adán, Dios mismo lavó, cubrió y salvó a Adán y a Eva. Él los cubrió con un cordero, porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios, no el hombre, inició la salvación. Dios, no el hombre, escogió salvarlo. Aquí no leemos de Adán y dice, oh Dios, sálvame. No, Dios tomó esa iniciativa. Dios mismo. Dios tomó el primer paso. Cuando Dios creó al hombre, entró en un pacto de obras con Adán y el ser humano, su posteridad. Eso será mi tema para mañana, así que vengan. Pero el pacto de obras se resume así: cumple mi ley y vivirás, violarás y mueres. Adán representó a la humanidad, y cuando él cayó,
en ese primer delito, toda la humanidad cayó en él. Y como toda la humanidad fueron partícipes del pacto de obras, nacemos hoy en día bajo ese pacto y sus obligaciones. A la vez, nacemos, más bien somos concebidos con el pecado original de Adán, porque su pecado es nuestro pecado. Nacemos ya con pecado. No nacemos inocentes. Sus bebés, mis hijos, no nacen inocentes. Más nacemos bajo la obligación y la maldición del pacto de obras. Así que cada ser humano, salvo uno, Jesucristo, nace con pecado y bajo las obligaciones del pacto de obras. Cada ser humano tiene la obligación de guardar la ley perfectamente, pero a la vez no lo puede hacer. Primero porque nace ya con el pecado original, lo espera, o sea, es peor. Ese pecado original ya nos condena con Dios. Y consecuentemente nacemos ya bajo la ira de Dios. Nacemos con enemistad a Dios, como enemigos de Dios. Ya nacemos odiando a Dios. Eso es la condición del ser humano. ¿Cómo se puede describir la condición de cada ser humano nacido de padres humanos? Presten atención a la palabra de Dios y cómo describe la humanidad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los deseos de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 1:18. Para adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les manifestó, porque Dios se lo manifestó. Y envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmando ser sabios, se hicieron necios. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, repletos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, aborrecedores de Dios, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin misericordia, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, no entendieron que los que hacen tales cosas no son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Esa es la condición de cada ser humano. Desde el nacimiento del vientre nace el ser humano de esta forma. Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, nadie busca a Dios de sí mismo. Cuando oyen eso es falso. Cuando oyen que, mira, esos están buscando a Dios. No, están buscando a un Dios según sus codicias. Efesios 2:1 sigue: estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. 1 Corintios 2:14. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender
porque se han de juzgar espiritualmente, o sea, cuando ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Hermano, así dice la palabra de Dios. ¿Qué contraste esto, lo que acabo de leer, con lo que el mundo dice sobre el hombre? Es que los hombres básicamente son buenos, a veces hacen errores. No, eso es falso. No hay ningún justo, dice la palabra de Dios. No hay nadie que hace bien. Nadie hace bien en los ojos de Dios. Las confesiones de fe de la reforma protestante resumen todo esto. No hay tiempo para leerlos, lo voy a pasar por un momento, pero si tienen copias de los canones de Dort, en 1618, sus pastores lo pueden conseguir para ustedes, resume todo esto. Yo creo que lo entienden, ¿verdad? La condición de ser humano. Espero que se hayan desengañado de cualquier idea que nosotros somos buenos naturalmente o que somos nacidos buenos, porque no lo somos. La palabra de Dios nos quita esa ilusión falsa que a veces nosotros tenemos en el ser humano. Esa es la condición del ser humano. Dime, ¿quién puede hacer alguna buena obra para agradecer a Dios en su estado natural? ¿Quién puede hacer una buena obra para merecer el amor de Dios cuando esa persona está en su estado natural? ¿Quién? Dice Jeremías 13:23 del hombre: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Hermanos, nadie, ni un ser humano fuera de Cristo puede hacer cualquier bien o cualquier buena obra para agradecer a Dios o merecer su amor. Nadie. Somos nacidos en esa condición. Y afuera de Cristo, nada podemos hacer para ganar su favor. Cada ser humano está sin esperanza en sí mismo y sigue toda su vida bajo la ira de Dios. Mediten en eso. Sin Cristo, si ellos buscan tener vida eterna de sí mismos, son más miserables. Y cuando muere la persona, va al infierno para sufrir por los pecados que hizo contra Dios, para vivir, por vivir contra la ley moral de Dios, por su rebeldía contra Dios, por ir contra Cristo en su forma de vida y por negar a rendir a Dios adoración. El género humano está obligado al pacto de obras, obligados a vivir por la ley y de creer en el verdadero Dios. Eso es lo que yo acabo de leer de las Escrituras. Si no se recuerdan, pueden ver el video. El hecho que no cumple con ninguna de esas obligaciones lo condena. Y se fue la luz. Okay. Así que ¿de todos bien? ¿Nadie está asustado? No. Mira, ni las tinieblas pueden detener la luz. El hecho, voy a seguir, ¿quieren que yo siga? Siga. Sí, adelante. El hecho que el ser humano no puede cumplir con ninguna de esas obligaciones lo condena. ¿Cuál pues es el remedio? ¿Cómo podemos escapar tal justa condenación de parte de Dios?
porque la condenación es justa. Somos condenados justamente por Dios, por violar el pacto de obras. ¿Es por ser bautizado? No. ¿Es por ir a la misa? Para nada. ¿Tener el don de lenguas? Para nada. ¿Ser un masón? Peor. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Vamos al punto 2. Vamos a hablar un poco de la elección y la predestinación. Los canones del Dort nos aclaran una verdad. Y dice así: puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3, párrafo 3 dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados hacia la vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Esos seres humanos que son predestinados hacia la vida, Dios, antes que la fundación del mundo, se estableció en acuerdo a su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y bien plácido de su voluntad ha escogido en Cristo hacia la gloria eterna de su amor y libre gracia, sin algún previsto de fe o buenas obras o perseverancia en cualquiera de estos o cualquier otra cosa en la criatura como condiciones o causas moviéndole hacia ello, y todo para la alabanza de su gracia gloriosa. Es decir, cuando Dios predestinó a ciertas personas del género humano y a los ángeles, fue por su propia gloria, por su propio beneplácito. No fue porque previó que tal persona iba a tener fe en él y por esa causa él lo escogió a esa persona. No, eso es falso, porque eso sería tú salvándote. Eso sería tú en tu estado natural haciendo una buena obra y por eso Dios te escogió. No, Dios escogió a los elegidos por su beneplácito. Dios ya ha elegido a quienes va a mostrar su misericordia, su gracia y su salvación en Cristo. Ninguna criatura sabe quiénes son los elegidos. El pastor no sabe quiénes son los elegidos. Yo no sé quiénes son elegidos. Nosotros no tenemos una marca en la frente de nuestra cabeza con una E por elegidos y una C por condenados. No tenemos eso. Evangelización sería más fácil si fuera así. Solamente la santa. Mira, ni los demonios, ni los ángeles, ni ellos saben quiénes son los elegidos. Ninguno de ellos sabe. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben quiénes son los elegidos de Dios. Solamente ellos tres. Y únicamente con ellos tres. Está esto. Congregación, ¿saben algo? Les voy a decir algo que tal vez les vaya a sorprender a todos ustedes. Dios no nos debe la salvación. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Dios no nos debe la salvación? ¿No nos debe la gracia? ¿No nos debe la misericordia? El mero hecho que salva es la gracia y es misericordia. Lo que merecemos, lo que Él nos debe, es la condenación por nuestros pecados diarios. Les diría que habla Romanos 9, pero en la citación ahorita, ¿no? Romanos 9, si tienen luz pueden ver, Romanos 9, 6. ¿Quieren saber por qué Dios salva? ¿A quiénes salva? La palabra de Dios lo revela.
Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel. Ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados por descendencia. Hijos de la promesa, no dejen escapar esa frase, son contados por descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de un hijo de Isaac, no su padre, porque no habían, y cuando concibió de uno Isaac, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para bendiciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, que no han sido enseñados ustedes que Dios ama a todos. Eso choca con la palabra de Dios. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, no del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo somos salvos? No es de ti, es de Dios. De manera, dice en el verso 18, de manera que de que quiere tiene misericordia, y a que quiere endurece. ¿Me dirás entonces, sigue la palabra de Dios, por qué todavía en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y quiso también hacer notarias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no habían tras la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. Hermanos, es la palabra de Dios. Yo no estoy citando una confesión de fe, no estoy hablando de mi misma mente. Dios eligió a los que eligió por su misericordia. Y cuando yo digo Dios no nos debe salvación, es porque si Él nos debe, ya no es gracia, ¿verdad? Cuando ustedes van a trabajo y trabajan, el amo te debe dinero por el trabajo que has hecho. Él te debe. Dios no nos debe. Quiero que entiendan eso. No hay tiempo para tratar con Efesios 1, 3 a 14. Pero en Efesios, y quiero que lo noten si pueden, Efesios 1, 3 a 14. En el griego original es una sola frase. Y habla sobre por qué Dios eligió, habla más. Y hablas que los que han sido elegidos son los por los cuales Cristo murió. Cuando compartimos el evangelio, cual cosa cada cristiano debe hacer,
no es el deber simplemente del pastor, es el deber de cada cristiano. Los que Dios ha elegido serán convertidos y van a creer en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, regenerando al elegido. Cuando nosotros nacemos pecadores, elegido o no, eres un pecador, estás bajo la ira de Dios. Y todo esto lo dice en Hechos 13:48. Papá Dios dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El hombre nace en pecado y peca durante toda su vida. En su estado natural está en rebeldía activa contra el Dios verdadero. Sin embargo, Dios, por pura misericordia y gracia indiscernible, ha elegido entre el género humano una gran cantidad para recibir perdón y salvación en Jesucristo. ¿Por qué? Por su beneplácito para mostrar su gloria. Pero su ley ha sido violada por el hombre, elegido o no. La justicia demanda satisfacción. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. La expiación de Cristo para los elegidos solamente. Los cánones de Torah resumen esta doctrina de esta manera. Dios no solo es sumamente misericordioso, pero también sumamente justo. Y su justicia requiere, como Él ha revelado en su palabra, que nuestros pecados cometidos en contra de su majestad infinita deben ser castigados. No solo temporal, sino con el castigo eterno. Tanto el cuerpo y alma, lo cual no podemos escapar a menos que la satisfacción asiste a la justicia de Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice esto: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, cuando Él, por medio del eterno Espíritu, una vez se ofreció hacia Dios, una vez, ha hecho satisfacción completa de la justicia de su Padre y compró no tan solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre ha dado hacia Él, como leímos en Dios por medio del pastor Mark Ingram. A todos ellos por quien Cristo ha comprado la redención, Él por seguro y eficazmente aplica y comunica lo mismo, haciendo intercesión para ellos y revelando hacia ellos y por la palabra los misterios de la salvación, eficazmente persuadiéndolos por su Espíritu para creer y obedecer. Esa obra de Dios que nos salva. Mateo 1:21. Cristo no muere por todo el mundo, sino solo por su pueblo. Dice la palabra de Dios: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo solamente intercede por los quienes murió y no por todo el mundo. Ahora, si decimos Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué no intercede por todo el mundo? Juan 17:9 y 24. La palabra de Jesucristo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. La palabra del Señor. Hechos 20:28. Cristo murió solamente por su rebaño y no por todo el mundo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Cristo no murió por el mundo, murió por su iglesia, murió por su rebaño. Dice Pablo que Cristo murió por los elegidos y por ellos Cristo solamente intercede. Romanos 8:32.
lo que leyó en Mark. El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica a los elegidos, los escogidos. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. E intercede por los que él murió. En pocas palabras, hermanos, Jesucristo solamente murió por los elegidos. Jesucristo no murió por todo el mundo. Su muerte es eficaz y perfecta. Si fuera por todo el mundo, pues todo el mundo sería creyentes porque su muerte, siendo perfecto, hubiera sido aplicado a todos y pues todos convertidos por el Evangelio. Pero como se ve, no son. Si dicen que murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo cree, pues ¿qué tipo de muerte fue? ¿Qué eficaz fue? Es que no creen todos. La salvación depende de uno. No piensen así. No malinterpreten Juan 3:16. Ahí no está diciendo que murió por el mundo. Vamos a ir un momento hacia eso. Es cuando ellos, es importante notar en ese momento que los elegidos permanecen enemigos de Dios, espiritualmente muertos, como cualquier otro ser humano, hasta que la obra del Espíritu Santo lo regenere. Tenemos que ser nacidos de nuevo, ¿verdad? Juan 3:16. Muchos se enfocan en eso, y se olvidan los versículos 3 a 15. ¿Qué dice 3 a 15? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que ser nacidos de nuevos. ¿Cómo vas a ser nacidos de nuevos? ¿Verdad? Esa fue la pregunta. ¿Qué dijo Cristo? Esa obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuáles de ustedes, cuando se convirtieron a Cristo, sabían que el Espíritu Santo estaba obrando en ustedes en ese momento? Es cuando ellos creen en Jesucristo, los elegidos, que son creyentes, son añadidos a la iglesia invisible y reciben todas las bendiciones de la salvación. La salvación que Cristo obtuvo en su muerte y su resurrección no tan solo fue el perdón de los pecados, porque Él hizo esta satisfacción para las obligaciones del pacto de obras, cuando nosotros estamos obligados a cumplir. Él los cumplió para nosotros. Sino también Él quitó la enemistad entre Dios y los que creen, y eliminó esa enemistad que existe entre el género humano y Dios. ¿Y qué hace? Hace que nosotros seamos llamados amigos de Dios. Los creyentes son adoptados como hijos de Dios. Somos su simiente. Recuerden que yo decía, no olviden esa palabra. Jesucristo es el mediador de los suyos y ora por ellos y los defiende como un buen abogado ante el Padre de las acusaciones del enemigo. Hermanos, la salvación siempre, desde Génesis, ha sido por fe solamente en las promesas de Dios solamente. No fue por obras. El ser humano está bajo esa obligación, pero para escapar de esa obligación era por fe en Cristo. Ahora, quiero desengañarnos de unas doctrinas falsas. Mierda. Como dije yo, la predestinación no se explica de la siguiente manera. Dios miró el futuro y todos que creyeron en Jesucristo de su propio libre albedrío, Dios los eligió para ser cristianos. Eso no es la predestinación. Esa doctrina es falsa
y tiene bastantes errores. Primero, hace que la salvación depende en el hombre y no en Dios. Hace que Dios no sabe algo y tiene que mirar el futuro para ver quién va a creer en Él. ¿Qué tipo de Dios es ese? Y como dicen los cánones de Dort sobre ese tipo de doctrina falsa, eso repugna a toda la escritura y que declara la elección no es por obras, sino por el que llama, como he leído en la palabra de Dios. Segundo, otra falsa doctrina, que Cristo murió por todo el mundo y hizo la salvación una posibilidad. Salvación es una posibilidad. La Biblia rechaza esta doctrina falsa. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de una gran cantidad. Pero el contexto nos determina si es cada criatura bajo el cielo o simplemente una gran cantidad. El contexto con la línea general de la enseñanza bíblica debe dirigir cómo debemos interpretar tales palabras generales como mundo. La verdad es que Cristo no murió por cada persona en el mundo. Él murió por los elegidos. Les voy a dar unos ejemplos que tal vez nunca lo capturaron cuando han leído la Biblia. Unos ejemplos bíblicos que aclaran lo que digo sobre el uso de la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Lucas 2:1. Y solo voy a citar 2 versos de entre muchas. Lucas 2:1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Toda la tierra. Dime, hermanos, ¿cuándo reinó Roma, el imperio de Roma sobre Bolivia? ¿O en la China? ¿Nunca? Pero ¿por qué dice la Biblia toda la tierra? Así que se tiene que entender en su contexto, ¿verdad? Juan 12:19 dice: entonces los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada consigues? He aquí, todo el mundo se va tras él. Los fariseos no iban tras de él, pero ellos dijeron todo el mundo. Los que vivían en la China no iban tras de él, pero ellos dicen todo el mundo. El contexto, hermanos, define el mundo, define esas palabras muy generales. Simplemente significa una gran cantidad, no cada persona. Son 2 ejemplos entre muchos. Si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos reciben los beneficios de su salvación cual Él ha prometido? Dirán los que creen que Cristo murió por todos lo siguiente: es porque les falta la fe. Eso nos trae al punto 4. La obra irresistible del Espíritu Santo. El pastor Mark tocó sobre esto. La obra del Espíritu Santo es un llamamiento eficaz. Como dice en la Confesión de Fe de Westminster, ese llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, por ninguna cosa prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en eso, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Él es por este modo capacitado de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y comunicada en ello. En otras palabras, hermanos, cuando ustedes oyeron el Evangelio, en ese momento que creyeron, el Espíritu Santo ya estaba orando en ti. El Espíritu Santo ya te está atrayendo a creer en Dios. El Espíritu Santo te está renovando, te está regenerando. ¿Y saben qué más? El Espíritu Santo te estaba dando fe. Y cuando te dio fe, cuando te abrió tus ojos espirituales, cuando te iluminó tu mente, cuando viste que el Evangelio es verdad, lo expresaste con tu boca. Jesús
sálvame, soy tuyo. Jesús, perdóname de mis pecados. Jesús, soy un gran pecador. Sálvame, ten misericordia de mí. Confesaste con la boca que Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Luego confesaste a Cristo. Ese es el orden de salvación. Si pueden, noten esos versos que comprueben todo lo que acaba de decir. Juan 6:37, 44 a 45. Segundo Tesalonicenses 2, 13 y 14. Ese verso es inescapable. Segundo Timoteo 1, 9. Ezequiel 36, 27. El valle de los huesos, le fue aplicado los huesos. ¿Qué de esos huesos iba a decir? Sí, yo voy a permitir a Jesús entrar en mi corazón. Ninguno. Era obra del Espíritu. Juan 3, 3 a 5, como dije de Dios. Y Mateo 22, 14. Cuando evangelizamos y en el debido tiempo del Espíritu Santo, los que son elegidos, cuales hasta que sean regenerados, no son salvos, sino hijos de la ira. Oyen el Evangelio y por la obra del Espíritu son salvos. Como dijo el pastor Mark. La obra es de Dios, del principio hasta el fin. Por eso nosotros creemos que a Dios sea la gloria en todo. Porque si ustedes dicen, si uno dice, yo elegí a Dios, tienes de qué jactarse. Tienes de qué declarar, Dios me salvó porque yo lo elegí. Hermanos, eso es contra las Escrituras. Eso es doctrina de hombres, de profetas autodeterminados. ¿Cómo es que, como leí en Hechos 13 y 48, en su debido tiempo fueron salvos? Todo eso es parte de lo que los teólogos llaman el ordo salutis, o el orden de salvación. Ya hemos tratado con los primeros dos, la elección, la predestinación, la redención. El resto son estos. El número 3 es el llamamiento del evangelio externo. Es cuando uno está hablando a la gente del evangelio, así como cuando el pastor está predicando, cuando ustedes están hablándole a su prójimo del evangelio. Eso es un llamamiento externo al género humano, que es Cristo. Pero hay otro llamamiento interno. Es cuando el Espíritu Santo está orando. Es cuando el evangelio está penetrando ese corazón de piedra. Luego está la regeneración. Luego sigue la conversión, la fe y el arrepentimiento que nosotros confesamos con nuestras bocas. En ese momento somos justificados por la fe y pues santificados. En ese momento somos apartados por Dios y por fin vamos a ser glorificados. Ese es el orden. Cuando evangelizamos, todos oyen el evangelio o el llamamiento externo, los elegidos y los no elegidos. No todos creen, sino a los quienes el Espíritu Santo regenera para que nazcan de nuevo, como dice en Juan 3. Solo los elegidos son los que reciben el llamamiento eterno del Espíritu, como leímos en Hechos 3:48. En ese momento el Espíritu Santo los regenera y son nacidos de nuevo. En ese momento, al instante de ser regenerados, la persona recibe la fe por el Espíritu, porque es una dádiva de Él. Lo leímos de Dios en Efesios 2:8 y 9. Gracias son salvos por fe, no de ustedes, no de nosotros, no es por obras. La fe no viene de adentro de nosotros, es un don que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo, cuando obra en el pecador para regenerarlo, obra una obra de gracia que la persona no puede resistir. Una persona no puede resistir la obra de Dios en los mismos. El hombre no puede decidir a favor de lo que Dios llama bueno y aceptarlo. Aún está en enemistad, está en guerra con Él, aunque sea elegido. Recuerden,
no tiene libre albedrío para el bien, porque su mente está manchada con el pecado. Nuestra voluntad está en esclavitud al pecado. No existe un libre albedrío. Nuestro albedrío está encadenado al pecado. No podemos elegir en Cristo por nosotros mismos. Cristo bien lo dijo: el Espíritu obra donde quiere y nadie lo detiene. Dicen gente que los calvinistas no creen en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ahorita he hablado del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántas veces he enfatizado la obra del Espíritu Santo según como lo dice la Biblia? ¿Cuántas veces han oído ustedes una proclamación del Evangelio donde el Espíritu Santo no se encuentra? Hasta que se habla de lenguas o algo así. El Espíritu Santo está obrando. Él es Dios, Él obra. Como dijo Cristo sobre quién elige, Cristo dijo en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La persona no puede resistir el llamamiento eterno de Dios, y cuando es regenerado, el Espíritu le da la gracia de la fe cuando la persona usa para confesar con la boca que Jesucristo es su Salvador y para arrepentirse de sus pecados. Cuando la persona hace esta confesión, Dios lo justifica inmediatamente. El Padre lo declara como un juez en un tribunal legal, justo y libre del castigo debido por sus delitos. ¿Por qué? Porque la justicia del Hijo es atribuida a la persona confesando a Cristo. La perfección de su Hijo y su justicia es puesta en la cuenta de la persona como suya y declarado justo. Hermanos, si eres en Cristo, eres justo por lo que Cristo hizo, porque la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo ha sido dada a ti. Y cuando el Padre te mira, Él no mira a un pecador manchado de pecados y todo que yo leí en Romanos y otros versos. Él mira la sangre, la piel del Cordero. Él mira estar cubierto con el Cordero de Dios, lavado por el sangre. Como dice el apóstol Pablo en Romanos: ¿quién pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Hermano, salvación por gracia desde el Antiguo Testamento. No es algo del Nuevo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Los he engañado. Pero al que obra, no se le cuenta el salario con gracia, sino como se obra. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero dice Pablo en 2 Corintios 5:21, porque al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que la justificación es por fe solamente, y no por obras o decisiones nuestras. Es de Dios de principio al fin. Siendo declarados justos, somos a la vez santificados, apartados del mundo y declarados, adoptados hijos de Dios. Hermanos, si se encuentran en Cristo, son hijos de Dios. Ya eres un santo. Hermano, si crees en Cristo, en este momento eres un santo. Ser santo no significa, como dice la Iglesia Católica Romana, hacer grandes obras de caridad y ser casi perfecto. Jamás, jamás.
Ser santo es ser cristiano. Un cristiano que reposa en Cristo solamente por su salvación es más santo que el Papa, que el colegio de cardenales, cuales reposan en sus obras y tradiciones en vez de en Cristo solamente. Piensen en ese momento. Si ustedes son de Cristo, son más santos que el Papa. Pablo nos dice en Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa la preservación de los santos. No es salvo siempre salvo, no. Es la preservación de los santos. Él nos va a preservar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 lo dice. Cristo dijo en Juan 10, 28, 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si eres cristiano, estás en la mano del Padre. Y de ahí nadie te puede arrebatar. De ahí nadie te puede quitar. Hasta el fin, hermanos. Porque el último paso de la salvación es la glorificación. Mientras que la justificación por fe fue una declaración de una vez, la santificación es un proceso que demora durante la vida de uno. Si eres santificado o apartado en el momento de ser salvo, pero también estás viviendo un proceso de ser santificado el resto de tu vida, por eso pecas. Y pues tienes que ir a buscar el arrepentimiento de Cristo, perdón de Cristo, arrepentirte de tus pecados. Es un proceso de santificación. El alfarero te está poniendo en ese fuego, te está purificando, te está haciendo más a la imagen de Cristo. La justificación no es así, es una declaración legal y cumplida. Tú no eres más justo hoy que el día que fuiste salvo. Tal vez más santo, más santificado, pero no más justo. Eres justo una vez, para siempre. Ahora, muchos caen de la fe, es porque no eran de la fe. Recuerden a Judas. Cristo dijo que yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es un diablo. Muchos manifiestan los frutos del Espíritu. Por eso Pablo nos dice, la ojo, ten cuidado, porque hay lobos dentro del rebaño, vestidos como ovejas. Muchos dicen que ser cristianos, pero sus obras, sus palabras, nos revelan lo que realmente son. Nunca fueron cristianos. Judas nunca fue cristiano, aunque hizo obras criminales. Eso es un ejemplo de Cristo hacia nosotros. Solo porque miras a estos hombres en la televisión sanando a cantidades de personas, eso no significa que son de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? Que son engañadores. Si alguien está aquí esta noche y no cree en Cristo, hoy es el día de su salvación. Ya les he dicho su estado. Su estado ahorita, si estás fuera de Cristo, es muerte. Eres alguien que aborrece a Dios. Y en ese momento declaro que te arrepientes y creas en Cristo Jesús por tu fe, por tu salvación solamente. Cree en Jesucristo, porque solo Jesucristo te puede salvar. Ninguna obra que hagas te va a salvar, ni una. Puedes ir de rodillas desde aquí hasta Cochabamba y eso no te va a salvar. Busca a Cristo y serás salvo. Y si ya eres en Cristo,
Mira tu salvación. Mira que es de Dios de principio a fin. No te va a jactar que era por algo que hiciste que hiciste salvación. Busca a seguir en el pos de Cristo. Busca a seguir, a vivir una vida que agrada a Dios. Porque Efesios 2, 8 y 9 nos dice cómo somos salvos. El verso 10 nos dice a qué hemos sido salvos. ¿A qué es? Hacer buenas obras. Cuando ya eres salvo, vienen las buenas obras. Hermanos cristianos, si eres de Cristo, haz buenas obras. ¿Por qué? No para tu salvación, ya dije, ya eres justo. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo en esta vida, en tu vida. Para glorificar a Cristo en frente del mundo, para mostrar que eres de Cristo, para declarar el reinado de Cristo. Haz buenas obras para glorificar a Dios. Haz buenas obras por lo que dice Santiago. ¿O dices que tienes fe? Muy bien, muéstramelo por tus obras. ¿Tienes fe? Muéstrame. Haz misericordia. Vivan según la ley de Dios. No por la salvación de nuevo. La ley de Dios nos guía a cómo deberíamos vivir una vida agradable a Dios ya siendo cristianos. Sigue la ley. Porque así muchos dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero saber lo que Dios quiere para mi vida. Eso es querer ser adivinar. La Biblia ya te dice lo que Dios quiere para tu vida. Porque Cristo dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Si eres de Cristo, caminen en su camino que nos ha dado en su ley. Salmo 119. A Dios sea la gloria solamente para siempre, porque la salvación es de Él, del principio al fin. Y no sean engañados otros hermanos. La Biblia nos enseña, en la Biblia es nuestra autoridad suprema. Oremos.